Hola, ¿qué tal? Soy Francisco Mateo, director del portal abogadoparafamilias.com. En los supuestos de crisis familiar, divorcios, separaciones o rupturas de pareja de hecho, la guardia custodia compartida de los hijos menores es aquella que se ejerce conjuntamente por ambos progenitores en igualdad de derechos y de condiciones, por oposición a la que ejercería solamente uno de ellos cuando así se acordara en la resolución judicial. La custodia compartida debe ser lo normal y debe ser la situación ideal y a lo que debe tenderse conforme ha señalado el Tribunal Supremo en múltiples sentencias. Sin embargo, para su adopción hay que tener en cuenta algunas consideraciones. De entrada, la adopción de un régimen de custodia compartida no depende de las peticiones o de los deseos de los progenitores, sino que dependen del interés del menor o de los menores que hayan estado sometidos a ella. Esto es esencial. La protección del interés superior del menor será el elemento básico a la hora de acordar un sistema de custodia compartida. También habrá que tener en consideración otros elementos como pueden ser la opinión de los menores, si tuviesen edad suficiente para ello, la relación existente entre los progenitores, que ha de ser de respeto y de consideración, el cumplimiento de los progenitores de sus obligaciones para con los hijos o el desempeño de la custodia previa al surgimiento de la crisis familiar. Todo ello conformará un conjunto probatorio que servirá de base para acordar o no un régimen de custodia compartida. Con la custodia compartida lo que se pretende es aproximar lo más posible la situación previa a la crisis familiar a la situación posterior a dicha crisis. Si la custodia se ejercía conjuntamente por ambos progenitores antes de la separación o el divorcio o la ruptura, se pretende que así se siga ejerciendo con posterioridad a la producción, a la generación de la crisis. Con esto se consigue, en primer lugar, cuando redundan en beneficio del menor, según han puesto de manifiesto psicólogos y pedagogos, cuando redundan en beneficio del menor, digo, un mejor desarrollo de los hijos y respecto de los padres, una mayor implicación en el ejercicio de la patria potestad y en la participación en el desarrollo y en la educación del hijo menor. Cuando se pacta un sistema de custodia compartida por mitades del tiempo, por ejemplo media semana o una semana cada uno, ello supone también establecer la división por mitades exactas de una pensión por alimentos. Recordemos que cuando hay un divorcio o una separación y se acuerda una custodia, en este caso hablamos de custodia compartida, también se acuerdan unos alimentos que han de satisfacerse a favor de los hijos menores. Pues bien, estos alimentos se pactan al 50%. Es muy normal que en los despachos de abogados de familia el cliente se haga la siguiente reflexión. Puesto que yo tengo a mi hijo la mitad del tiempo, la mitad de la semana, del mes o del año, entiendo que también debo abonar solo el 50% de los alimentos respecto de los mismos. Y en consecuencia solo abonaré este 50% y el otro progenitor que haga lo mismo con el 50% restante. Pues bien, esto no es así, ¿vale? El hecho de que una custodia compartida, el tiempo de ejercicio de esa custodia compartida se divida al 50%, no supone ni mucho menos que el importe de la pensión por alimentos también se fraccione al 50%. De hecho, una custodia compartida no exime a los progenitores del pago de la pensión por alimentos cuando existe una desproporción de ingresos entre ellos. Pongamos el siguiente ejemplo. Un progenitor percibe unos ingresos de 5.000 euros, mientras que el otro progenitor tiene un ingreso de 1.000 euros. Si se ha pactado una pensión de 500 euros, cada uno de ellos habría, según este razonamiento, habría de pagar 250 euros. Uno de ellos, el que mayores ingresos tiene, dispondría aún de una renta de 4.750 euros una vez pagada su mitad de alimentos, mientras que el otro dispondría de una renta de solo 750 euros después de pagar su 50% y tendría dificultades incluso para mantenerse. Pues bien, el Tribunal Supremo se ha encargado de aclarar en una reciente sentencia de 11 de febrero de 2016 que esta situación no es así. El hecho de que una custodia compartida esté establecida al 50% del tiempo no implica ni mucho menos que la pensión por alimentos también se fraccione al 50%, y ello por el siguiente razonamiento.
En primer lugar, la pensión por alimentos es una obligación que han de satisfacer los progenitores. No depende de ello, es, repito, una obligación regulada en los artículos 142 a 153 del Código Civil. Y esa pensión por alimentos depende, en primer lugar, de las necesidades del que ha de percibir los alimentos, del alimentista. Y en segundo lugar, y no menos importante, del caudal de los medios de que disponga quien ha de pagar la pensión por alimentos, del alimentante. De este modo, existiendo una desproporción, no podrá satisfacerse al 50% esa pensión por alimentos, porque no se respetaría esta desproporción. En resumen, la custodia compartida es la que se ejerce conjuntamente por ambos progenitores y ha de hacerse siempre, de ejercitarse siempre en beneficio del interés del menor. Es la situación a la que debe tenderse y la situación que debe normalizarse. Y en el supuesto de que se pactara una custodia al 50% del tiempo, ello no implica que la pensión por alimentos haya de pactarse también al 50%. Habrá de abonarse en proporción al caudal y medio de quien ha de dar la prestación y a las necesidades del que ha de percibirla.